Pues iniciamos con su tema, licenciado. Vamos a hablar de un tema que me parece dentro de los que hemos visto, que ya son pues casi unos 200 temas, el tema que para mi gusto es el más difícil de todos los que he preparado. Me ha costado bastante trabajo el tema de Albert Einstein, sin embargo, lo vamos a hacer de una manera completamente sencilla para que usted lo comprenda, para que usted reconozca, para que usted sepa por qué Albert Einstein se reconoce como el científico más famoso y más importante del siglo XX. Para hacerlo vamos a apoyarnos en unas láminas que ya les tenemos aquí preparadas. Como ustedes lo pueden ver, era un genio y como todos los genios, pues bastante excéntrico. Pues yo creo que tenía tiempo de preparar muchos trabajos, pero no tenía tiempo de peinarse. Así que pues eso es característico en su personalidad. Vamos a ver otra lámina para continuar hablándoles de él. En la siguiente imagen vamos a ver cuando era pequeño. Vamos a hablar de su nacimiento. Él nació el 15 de marzo del año 1879, de tal manera que pues cuando arribó al siglo XX tenía 21 años de edad y nació en Alemania. Él nació en Alemania, hizo ahí algunos estudios, pero pues las cosas en el terreno familiar se complicaron y tuvieron que cambiar de residencia y se fueron a vivir a otro país. Su familia se fue a vivir a Suiza. Eso obligó a que él cambiara de nacionalidad. Renunció a la nacionalidad alemana y se hizo ciudadano suizo. Ahí fue donde hizo sus estudios principales. Ahí estudió física, estudió matemáticas, ya lo estamos viendo aproximadamente en la edad en que esto ocurrió. También adquirió un doctorado, desde luego en física, y ya empezó a hacer algunos descubrimientos. Sus principales trabajos en el año 1905, ya en el siglo XX, en los albores del siglo XX, él hizo algunos trabajos de los cuales voy a resumir solamente 3 de ellos. Voy a hablar 3 de los que a mi juicio son los más importantes o los que podría yo explicarles con un poquito más de sencillez. Los 3 trabajos se titulan de la siguiente manera. El primero de ellos es la relatividad especial. El segundo, la relatividad en general, y el tercero es el efecto fotoeléctrico. Aquí ya vemos una frase, porque él también fue un poquito de filósofo, dice, claro que sí. Todos somos arquitectos de nuestro propio destino, Albert Einstein. Aquí lo estamos viendo ya en edades un poquito ya más avanzadas. Licenciado, tuvo él, su padre tuvo mucho que ver en la formación de él, y tuvo un hermano que estaba enfermo, ¿verdad? Sí, vamos a hablar de su cuestión de su vida familiar. Él nace judío, de familia judía, posteriormente se casa con Mileva, que era de origen serbio. Tuvieron 3 hijos, una hija y 2 hijos. De los 2 hijos, uno terminó siendo catedrático en Estados Unidos, en el estado de California, y el otro tuvo problemas de esquizofrenia y jamás pudo ingresar a los Estados Unidos y falleció en el año de 1965, 10 años después de la muerte de Albert Einstein. Eso es en el terreno familiar, pero también contrajo un segundo matrimonio. Una vez que se divorció de Mileva, se casó con una prima que inclusive se apellidaba igual que él, pero ya con ella no tuvo hijos. Sin embargo, con ella terminó sus años viviendo en Estados Unidos. En la última etapa de su vida, precisamente, viajó a Estados Unidos, en donde adquirió la nacionalidad estadounidense. Qué lamentable que el hijo pues no haya podido entrar a Estados Unidos, ¿verdad? Por la esquizofrenia, pero recuerden pues que antes la esquizofrenia no se trataba, no había medicamentos. Sí, esto es en el terreno familiar, y para entrar de lleno al terreno científico, que es la parte más importante, Sí. les decía que vamos a simplificar sus aportaciones a la ciencia, aunque son infinitas y algunas de ellas todavía no han sido aplicadas. Sin embargo, para que ustedes se den una idea, él hizo un experimento o un trabajo que se llamó el efecto fotoeléctrico.
Este es el que le hizo que ganara el Premio Nobel de Física en el año de 1921. Decir el efecto fotoeléctrico en realidad nos parece poca cosa, sin embargo, si les explico que este efecto fotoeléctrico es el que actualmente ha logrado desarrollar una serie de inventos, como lo es la televisión, como lo es las cámaras de video, como lo es los rayos láser y todas sus muy diversas aplicaciones, también en la medicina, pues evolucionaron mucho los que ya existían, pero se mejoraron los rayos X dentro de la medicina. En el terreno de experimentos o estudios no invasivos también surgió la tomografía axial computarizada y finalmente se llegó a lo que es ahorita el estudio más perfecto en medicina en el terreno no invasivo, que es la resonancia magnética. Resonancia magnética. Todo eso pues evolucionó y modificó la tecnología del siglo XX. Sin embargo, a principios del siglo, él con su premio Nobel de Física y con este llamado efecto fotoeléctrico dio pie a todos esos descubrimientos, dentro de los cuales le voy a hablar de otros 2 o 3 que son muy prácticos. Por ejemplo, esa costumbre que tenemos de que la luz del elevador no nos vaya a oprimir al ir pasando, también tiene relación con este fenómeno o efecto fotoeléctrico. También algunos sistemas de alarmas que actualmente han proliferado en todo México y en el mundo tienen origen en ese fenómeno, que viene a ser los fotones dentro de las moléculas de la luz. Es decir, estamos hablando también de microondas, estamos hablando inclusive de las computadoras. Toda esta tecnología que se desarrolló en el siglo XX tuvo su origen en esta aportación que le dio el premio Nobel a Albert Einstein. Él tenía un coeficiente intelectual muy elevado, ¿verdad? Sí, qué bueno que usted lo menciona, maestra, porque se le considera un genio. En esa época había la costumbre de medir la inteligencia de las personas por medio del llamado IQ, que es el coeficiente intelectual. Y se hacen todavía ciertas pruebas para medir el coeficiente intelectual. Pues él es el que ha salido más alto en todas las personas que han hecho esta prueba. Pues cómo no, imagínense la medicina ahorita con tanto adelanto gracias a Albert Einstein. En gran parte. En gran parte. Sin embargo, otro de sus trabajos se llamó la relatividad especial, y esta la vamos a ver a continuación con una fórmula que les vamos a mostrar. Aquí lo estamos viendo haciendo algunos gestos medio excéntricos. En la siguiente lámina vamos a ver la famosa fórmula de la relatividad, que es energía es igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. Y esto pues en realidad, aunque es una fórmula o ecuación muy sencilla, tiene una gran dimensión. Nos da la posibilidad de que la energía se convierta en masa, o lo que es lo mismo, lo contrario. La masa en ciertas condiciones puede convertirse en energía. Y estos son palabras mayores, pero el requisito es que esa masa tendría que viajar al doble de la velocidad de la luz. Si ya sabemos que la velocidad de la luz es una constante, que la aprendimos en la escuela y que es 300,000 kilómetros por segundo, y multiplicamos 300,000 kilómetros por segundo por 2, vamos a llegar a una cantidad gigantesca que es 90,000 millones de kilómetros por segundo, los que tendríamos que multiplicar por la masa para convertirla en energía. Esto desde luego es relativamente difícil o imposible, pero nos lleva a la posibilidad de viajar en el tiempo, maestra, de viajar hacia adelante o hacia atrás. Si usted va en el globo terráqueo viajando en avión, digamos a Europa, pues tendría que atrasar o adelantar su reloj 8 horas. Pero si lo hiciéramos a esta velocidad que nos platica Albert Einstein, pues estaríamos viajando en el tiempo. No solamente adelantaríamos o retrasaríamos 8 horas, sino podríamos adelantar 3 meses, 5 meses, 10 meses, 1 año, 5 años o tal vez siglos hacia adelante o hacia atrás. Así que eso es la dimensión que tiene esta famosa fórmula de energía igual a
masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Y finalmente la relatividad general, que nos lleva a otra conclusión, echa abajo la teoría de la ley de la gravedad de Isaac Newton y la considera obsoleta, haciendo otras propuestas bastante complicadas de explicar, pero sin embargo los científicos le dan la razón. Sí deja obsoleta la ley de la gravedad. Y esto pues es una serie de leyes, de frases, de pensamientos de Albert Einstein que les estamos compartiendo. Para terminar, pues vamos a leer este. Dice, todos somos unos genios, pero si juzgas a un pez por su habilidad de escalar un árbol, vivirá su vida entera creyendo que es un estúpido. Es decir, cada quien tiene que ser genio en la especialidad para la cual tiene habilidades. Así es, las llamadas inteligencias múltiples, amigos, que pues cada quien tenemos nuestras habilidades y pues hay que buscar para qué somos buenos y echarle ganas sobre todo, ¿verdad? El tema de Albert Einstein es interminable, es muy extenso, yo les confesé ya que me costó mucho trabajo, pero aquí traté de resumírselo en la forma más simple y voy a concluir diciéndoles que la física cuántica es lo que él también creó, vendría a ser una especie de especialidad dentro de la física comúnmente llamada y conocida. Pues la física cuántica, él es el padre de ella y tiene muchas sorpresas que darnos todavía en el terreno científico. Pues así es, no cabe duda, un gran genio, ¿verdad? Que lo tenemos aquí. Sí, con diversas frases y su fecha de nacimiento y su fecha en que murió. Nació en Alemania en 1879 y murió en Estados Unidos en 1955. Yo puedo decir que fue contemporáneo mío, porque aunque estaba yo chico de edad, pero pues todavía no moría Albert Einstein cuando yo ya había nacido, así que somos contemporáneos. Ay, fíjese nomás, definitivamente, amigos, un grande del siglo XX, Albert Einstein, 19 y 20, ¿verdad? Del siglo XX principalmente porque llegó a los 21 al siglo XX y ahí es cuando hizo todas sus aportaciones. Así es. Pues muy interesante, amigos, el tiempo se nos acabó. Nos vemos en la repetición a las 7 de la noche y nuevamente la próxima semana en punto de las 2 de la tarde en otro Aprendamos de Todo. Sábados y domingos, amigos. Hasta luego. Que Dios los bendiga. Make no excuses now, I'm talking here and now. I'm talking here and now, let's go. Your time is running out, I'm talking here and now. I'm talking here and now.